¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. ¿En qué momento una relación que empieza con amor, con cariño, con respeto, se deteriora hasta pasar a convertirse en un infierno para ambos? ¿En qué momento se tuercen las cosas? Esta noche Jessica Salas, en un acto desesperado, sale a denunciar al padre de sus dos hijos, a Edgar Montoya, de haberla violado, de haberla citado con la excusa de ¿quieres ver a tus hijos? Te voy a dejar que los veas. Ven. Y cuando llega el 26 de octubre, dice que la dopó y que la violó. Y el examen médico legista que se practica inmediatamente después de ocurrido esto, antes de sentar la denuncia, revela que hay lesiones traumáticas contra natura, y se han encontrado restos seminales de Edgar Montoya en el cuerpo de Jessica Salas. Pero Edgar Montoya también habla esta noche, y más bien tiene una versión completamente distinta a la de Jessica, que en su momento cedió la custodia de sus hijos porque dice, esto se terminó porque él era celoso, violento, agresivo, y como yo salí del matrimonio, no tenía cómo mantenerme, no me quedó otra que vía conciliación entregar la custodia de mis hijos, y ahora quiere recuperarlos. Edgar Montoya esta noche rompe en llanto y se defiende. Yo prefiero que usted vea el reportaje que ha preparado Angélica Villegas para que pueda tener ambas versiones y usted pueda determinar si hay una verdad en esto, si está en uno u otro lado. Vamos a ver el reportaje. Porque a ella sí le creen todo. Porque si yo voy a una comisaría a decir que la señora me robó un dinero en mi casa, no se puede sentar la denuncia. Porque era mi conviviente. Y se salió con la suya. Agarró, me sacó la casaca, estaba con la truza, me sacó la parte de brasier y, como yo no quería tener relaciones, empezó a darme golpes. Jessica Salas no está hablando de cualquier persona. Ella acusa de semejantes monstruosidades a Edgar Montoya, el hombre a quien amó por 9 años y a la vez el padre de sus 2 hijos. Me saca la truza a mí y empieza a penetrarme. Yo le decía a él que no, yo no podía sostener su cuerpo. Empecé a gritar de tanto dolor cuando él hace la penetración anal. ¿Es que acaso un hombre puede haber violado a la madre de sus pequeños ante el desespero de perderla, como ella misma lo denuncia? Hoy cuenta su verdad en Día D, el hombre denunciado, Edgar Montoya. Yo en todo momento no he dicho que no he tenido relaciones con la señora. He tenido un encuentro con la señora y he tenido relaciones con la señora, sí. ¿Forzado? En ningún momento todo ha sido con consentimiento. Pero esto apenas es el comienzo, porque a raíz de tan delicadas acusaciones, hoy los esposos Salas y Montoya se han declarado una guerra sin cuartel, que además incluye una larga pelea judicial por la tenencia de sus pequeños. Que no existimos hombres buenos. No existimos hombres que amamos a nuestros hijos, que hemos aguantado muchas cosas. No habíamos eso. ¿Quién de los dos dice la verdad sobre el trasfondo de este tormentoso romance? Me dice, bueno, acá vas a hacer lo que yo quiera, porque si tú no haces lo que yo quiero, acá nos desgraciamos la vida. Teniendo 33 años, un fracaso matrimonial a cuestas y 3 hijos, Jessica Salas cuenta que intentó darse la oportunidad de volver a amar en el 2006. Y fue precisamente así como conoció en el trabajo a un hombre soltero, ansioso de construir también una familia, llamado Edgar Montoya, de 39 años. Ahí formamos, digamos, una relación en la cual comenzamos a convivir. ¿Cómo era Edgar en esa época en la que te estaba enamorando y que te lleva, de hecho, a convivir con él? Edgar era una persona muy atenta, ¿no? Una persona muy preocupante por otras personas, muy compañero. Yo lo veía desde ese punto una persona muy buena. Tan bueno que para Jessica ese hombre se convirtió rápidamente en su gran amor.
pero también admite que el estar enamorada no la hizo ciega de notar el mal comienzo que ya tenía su relación. Él sentimentalmente, ¿cómo se portaba contigo? Sentimentalmente una persona muy celosa, muy dominante. ¿Desde el principio? Desde el principio. Yo no podía estar con un compañero conversando porque él lo tomaba quizás a mal. Cuando una mujer se da cuenta de que un hombre es más celoso de lo normal, ¿eso a ti no te hizo pensar que estabas con un hombre enfermizo y con el hombre equivocado? No, porque él manejaba muy bien ese patrón. No presentaba en ese momento un tema de que me agredía. Yo más bien pensaba que era un tema de protección, ¿no? De protección, de que él me protegía, A través de los celos. A través de los celos. ¿Es que acaso eran solo celos sin importancia? Ella misma revela que con el tiempo Edgar llegó a alejarla de su familia por miedo a que usara estas visitas de excusa para reencontrarse con su anterior esposo. Además señala que no imaginó el infierno en que iba a convertirse su relación cuando apenas habían pasado pocos días de haber tenido a su bebé. Yo me retiro de él, o sea, me separo de él cuando yo había dado a luz y yo bajo a prepararle una teta al bebé y me sale dando una cachetada y me dice, ¿sabes qué? Tú al niño no le vas a entregar absolutamente eso, nada, solamente pecho. Jessica nos cuenta que luego de esta primera agresión abandonó su hogar, pero al tiempo regresó con el padre de sus hijos por amor. No obstante, sostiene que cuando intentó visitar a sus padres, los celos de Edgar regresaron. Se transformó de tal forma que en su misma casa agarró la hebilla de la correa, ni siquiera la parte de la correa, sino la hebilla de la correa y me la tiró por todas las por todos los días. Entonces yo le decía que parara porque el niño estaba ahí. Sin embargo, no todo terminó aquí. Esta madre denunció al padre de sus hijos en 2 oportunidades por violencia doméstica y aún así seguía con él, pero confiesa que lo que más le dolió fue enterarse que él le era infiel y fue esto lo que finalmente la llevó a separarse después de 9 años de relación, como nos cuenta. ¿Por qué actualmente tus hijos no están contigo, Jessica? Bueno, a raíz de culpa de él, yo llego a perder mi trabajo, en la cual económicamente me encuentro sin nada, llego a vender todas mis cosas y llego a tratar de conciliar con él, porque él tenía el sustento económico, hasta ahorita, él tiene un sustento económico en el cual llego a conciliar el darle la tenencia a él, siempre y cuando yo pueda ver a mis hijos. Fue así como Jessica Salas relata que quedó sujeta a un régimen de visitas sin imaginar las consecuencias que traería. El 26 de octubre él te escribe mensajes. ¿Qué te dicen esos mensajes? Que vaya a su casa, que puedo ver a los niños, que puedo estar con los niños, que puedo presenciar el hecho de que los pueda hacer dormir, los pueda bañar. Entonces me empezó a endulzar con el tema de ver a mis hijos. Tú llegas a la casa de él, ¿y con qué te encuentras cuando llegas a la casa de él? Yo llego a la casa de él, él abre la reja blanca, la otra puerta, porque son 2 puertas, echa llave a la reja, con candado. No había forma de que yo salga. Me dio un mal presentimiento, pero dije, no, este hombre, están mis hijos acá. Mis hijos están en presencia, o sea, están aquí, su mamá está despierta, o sea, no me va a poder pasar nada. Él abre la puerta de la casa, entramos y era mentira. Los niños estaban dormidos en el 2º piso. Para ella fue el peor momento de su vida. Dice que una vez ahí aceptó conversar con su expareja sobre la tenencia de los niños y así fueron hasta el 4º piso de la casa. Cuando he entrado al 4º piso, Angélica, he visto una mesa en la cual estaba un vino y un refresco. Me dio una copita así, de un poco, yo lo tomé y sentí sí claramente que mi cuerpo era como que sí me pesaba. Mi cuerpo yo no lo sentía. Me pesaba. Pero un vino te iba a marear tanto, si te estabas tomando un poquitico. No, yo he tomado vino y no me iba a marear en la primera toma. Lo que esta mujer no precisa en su relato es si estaba mareada por el alcohol o por otra sustancia, aunque contradictoriamente el examen toxicológico no revela presencia de alcohol o drogas en el cuerpo de Jessica, quien continúa contándonos en qué terminó todo. Agarró, me sacó la casaca, estaba con la truza, me sacó la parte del brasier y como yo no quería tener relaciones empezó a darme golpes. Me empezó a golpear en la parte de atrás de la cabeza, me mordía
con la parte de los pechos, que yo no aguantaba el dolor. Me saca la truza a mí y empieza a penetrarme. Yo le decía a él que no, yo no podía sostener su cuerpo. Agarró, él me manejaba como un muñeco, porque yo no tenía fuerza. Me volteó, le decía a él que no, empecé a gritar de tanto dolor cuando él hace la penetración anal. Además, cuenta que luego de varias horas, su presunto agresor la dejó salir de casa e inmediatamente denunció el hecho, sometiéndose a un examen médico legal que reveló signos de lesiones recientes traumáticas, además de encontrarse espermatozoides en la muestra de hisopado practicada. Aún así, el último jueves, Edgar Montoya salió a defenderse de todas las acusaciones interpuestas por Jessica. Refiere ella que usted la agredió en varias oportunidades físicamente. ¿Eso es cierto? No, es totalmente falso. Nuestra relación era algo tirante, es la verdad, pero por parte de ella, ya que ella es la que se retiraba en todo momento de mi hogar. Y después que se retira, es que yo me entero de denuncias que tenía por lo que era violencia familiar. Después de eso nos reconciliamos, llegamos a tener nuestro segundo hijo y me hizo lo mismo después de unos meses de nacido el niño. Entonces, ¿qué responde este hombre a la grave denuncia de abuso sexual contra su exmujer? Pero el examen médico legal sí habla de desgarros recientes, de que realmente hubo un abuso sexual. Yo en todo momento no he dicho que no he tenido relaciones con la señora. He tenido un encuentro con la señora y he tenido relaciones con la señora, sí. ¿Forzado? En ningún momento todo ha sido con consentimiento. Si bien una parte dice que presenta signos de coito contra natura antiguo, también habla de lesiones traumáticas recientes. Cuando yo tuve un encuentro con ella, supuestamente para reconciliarnos, tuvimos relaciones. Como las más normales hemos tenido toda la vida entre ellos, con consentimiento. Imagínese usted que después de 2 meses no haber tenido relaciones conmigo, de las más normales, entre comillas. Además, también en esta entrevista con el acusado, él desmiente que aquella noche haya agredido a Jessica en las mamas, como ella lo afirma. Ella dijo que yo le había propinado puñetes en los senos. El tema salió en médico legista de que es producto de sugilación, o sea, lo que se llama comúnmente chupetón. No fue lo que ella dijo. No fue lo que ella dijo. Eso fue lo que ocurrió. No fue un golpe, sino parte del acto sexual. Fue producto de la pasión, diría yo, ¿no? Y asombrosamente, pese al delicado proceso judicial que hoy esta expareja enfrenta, Jessica nos mostró los mensajes que hasta hace poco Montoya le habría escrito. Porque no deseas por ahí, porque luego dirás, él me violó. Yo quise contigo, tampoco me gusta chupársela. Si tan solo hubieses cumplido con ayer, quizás hoy hubiésemos estado juntos. La madre de los hijos de Montoya sustenta su denuncia de acoso, mostrando además un registro de números de teléfonos que pertenecerían a Edgar. Y sobre esto, él también responde. ¿Esos números le pertenecen, sí o no? Lógicamente, sí son mis números. Son sus números, claro, y de uno de esos números se envían esta serie de mensajes de textos sexuales, pasados de tono. No, para nada. En ningún momento he mandado yo esos mensajes. Tengo de esos, ¿cómo califica usted lo que de esos 3 números? Disculpe, yo desconozco el número cual usted me está mencionando. Para efectos internos, porque no vamos a publicar su número de teléfono en pantalla, ¿usted pudiera decirnos cuáles son los 2 números que usted tiene asignado actualmente? No, prefiero reservármelos. Pero usted sabe que con esto usted está dándole credibilidad a los números que ella nos muestra entonces. Porque si usted no nos dice cuál es el número que a usted le pertenece, ¿cómo podemos nosotros pensar que entonces no se envió un mensaje de texto si usted no quiere dar su número de teléfono? Tendría que usted mostrarme. Pero mientras Edgar nos da su versión sobre esta compleja historia, de repente se desploma al verse tan gravemente señalado por la mujer que dice haber amado hasta hace poco. Dejarme a mí mal como padre, obviamente, porque los hombres somos el ogro, que no existimos hombres buenos. No existimos hombres que amamos a nuestros hijos, que hemos aguantado muchas cosas. No vemos eso, que siempre tenemos que ser los malos, porque a ella sí le creen todo. Porque si yo voy a una comisaría a decir que la señora me robó un dinero en mi casa, no se puede sentar la denuncia, porque era mi conviviente.
Si este hombre cree estar pasando por un duro momento, para el abogado de la denunciante, la peor parte la viven ellos, al ver que la justicia les da la espalda. Existe la prueba de los hisopos que han determinado que en la región anal de mi patrocinada existe esperma. Yo no entiendo por qué razón la representante del Ministerio Público, habiendo pasado ya más de 3 semanas, no realiza o solicita la detención preventiva. Este caso llegó además al despacho de la exministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, quien recibió a Jessica Salas el último viernes. En resumen, no tienes justicia. No tienes. Ya, entonces yo te ruego a ti el día lunes, a primera hora, ir a mi oficina y hablar con la asesora legal, la doctora Velarde. Correcto. Y permíteme intervenir en tu caso. Tú lo primero que tienes que hacer es no caerte. Tienes que ser valiente, porque desde que eres madre tienes que tener un coraje para recuperar a tus hijos. Porque tiene que haber justicia de alguna manera. No podemos seguir en ese chance que porque te dice que ven acá, vamos a tener relaciones sexuales para un chantaje de la patada. Y eso no te vas a prestar a eso. Todo este confuso caso aún deja muchas interrogantes sin respuestas. Por un lado, ante la ley, Edgar Montoya sigue cumpliendo los requisitos para tener a los niños y a la vez la Fiscalía no encuentra suficientes pruebas para pedir su detención por abuso sexual. Pero Jessica ha jurado llevar esta lucha hasta el final y Edgar promete usar todas las vías para defenderse. La tristeza en este caso, además del drama personal de esta pareja, es que hay 2 niños, uno de 9 y 5 años. Un niño de 9 años que se va a ver expuesto a esto, a esta decisión de ambos padres de salir a ventilar este problema en un acto desesperado. Que ojalá lleguen a un entendimiento, porque esos chicos van a necesitar mucha contención. Además de tener padres divorciados, ahora sobrevivir al escándalo. Ojalá que se arreglen las cosas y que por el bien de ellos puedan gozar de papá y de mamá, que es lo que les toca, por separados, pero gozar de ambos. Vamos con otro caso que a mí personalmente me parece absolutamente escandaloso. Karel Trefny no necesitaba someterse a una cirugía de orden estético. Si Karel Trefny, que es un estudiante de música en una universidad privada en la que está becado y en la que necesita mantener excelencia académica para mantener la beca, se sometió a una operación de la nariz, lo hizo porque tenía desde pequeño una pequeña desviación, un problema con los cornetes, así que dijo, bueno, pues me opero porque así voy a cantar mejor, voy a respirar mejor, y se pone en manos de la clínica de la que es propietaria su tía, Marilyn Mosquera, para una operación de cornetes. Bueno, una operación que debió durar 45 minutos, quizás 1 hora, demoró 2 horas. Karel además sale con yeso en la nariz, algo sumamente extraño. Pero ahí no queda la cosa. 2 meses más tarde, la cosa se complica y cuando va a una segunda consulta con otros profesionales, le encuentran una gasa adentro de 15 centímetros. ¿Qué pasó en la sala de operaciones del doctor Manuel Sánchez? ¿Cuál ha sido la reacción de Marilyn Mosquera cuando su sobrino y Fernando Díaz de Día D le reclaman por esto que ocurrió? Usted tiene que ver el reportaje porque de verdad va a terminar escandalizado igual que yo. Vea el reportaje. Me voy al baño de la clínica, me miro y me quedé traumatizado porque de la nada te quitas tú y ves otra cara, ¿me entiendes? Me empecé a tomar unas fotos de acá, del costado, y dije, ¿qué me han hecho, no? Y fui y le hablé al doctor, ¿qué me has hecho? Le pregunté, porque no veo mi nariz igual. Y me dice, no, es que está así porque está hinchada. Sentía un aroma fétido. De vez en cuando olía a podrido, y yo no entendía por qué olía a podrido. El aroma fétido se ha desvanecido lentamente y esta gasa putrefacta es hoy la congelada evidencia cuando llegue el momento de iniciar una demanda judicial. Sin embargo, en esta historia hay una madre que acusa una presunta negligencia médica y un delito maloliente oculto detrás de ese gesto de impotencia y desconcierto dibujado en el rostro de su hijo, un joven de 19 años llamado Karel Trefny. Tengo unas hendiduras acá y
no solo es eso, sino que si te fijas bien, a esta parte de acá es como que más covado, ¿no? Está más metido. Tengo la nariz como que, mira, para este lado. Sí. Y no solo es eso, sino que de costado me han quitado acá cartílago y está mal porque la nariz está para abajo, si te fijas, una bola y como que para abajo. Y encima se ha hecho acá queloide. Acá también está un poco hinchado. No fue precisamente la vanidad lo que empujó a Karel a operarse la nariz en una clínica estética de San Borja. El espejo le revive a diario la pesadilla de tener en el rostro una nariz ajena, hecha por unos médicos que ni siquiera lo recuerdan. El chico ingresa por una operación a cornetes y termina con una nueva nariz. Eso es lo que dice él. Yo no puedo contestarle ahorita porque tendría que revisar la historia. ¿Usted tendrá tiempo hoy o mañana para reunirse con nosotros y darnos una entrevista? Primero tengo que reunirme con el doctor, ver la historia y revisar para poder dar una respuesta. ¿Por qué necesitabas una cirugía en la nariz? Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo sentía unas molestias en la nariz y aparte que no podía respirar bien casi nada por la fosa nasal izquierda. Karel es cantante y un aplicado alumno de la Facultad de Música de la UPC. En YouTube hay muchos videos de sus presentaciones universitarias e incluso dice que había sido preseleccionado en un conocido reality de canto. Sin embargo, necesitaba mejorar sus notas y para cantar casi al filo de la excelencia académica, debía antes corregir un pequeño problema congénito que le impedía respirar adecuadamente. Mi hijo entró exclusivamente para una operación funcional, que es de cornetes, que cualquier doctor otorrino, hasta el más novato, sabe que solamente es para cauterizar internamente. Era aparentemente una operación sencilla, una cauterización de estas glándulas nasales llamadas cornetes, que no tardaría más de 45 minutos. Era una operación simple, ¿no? Donde me tenía que cauterizar eso y tenía que estar bien, y la forma de mi nariz tenía que seguir igual. Fue entonces cuando Micheli Guamán, la madre de Karel Trefny, contactó a su sobrina Marilyn Mosquera Chapiama. Como se da esta situación que Mari me cuenta que a su hijo también lo iban a operar ese mismo día, yo le digo, bueno, entonces que lo operen también a Karel, porque ella me dijo que el doctor era excelente, el que iba a operar. Marilyn Mosquera era la gerente general de MMI Salud, un centro de estética ubicado en la avenida Parque Sur en San Borja, donde el joven universitario creyó sentirse más seguro en manos de su propia familia. Uno confía porque estás en una clínica que no solamente te pintan pajaritos, sino que es tu familia, ¿me entiendes? Y hay como que una confianza más, ¿no? Entonces a ciegas, es más, mi propia tía, que es la dueña de la clínica, estuvo en mi operación. Según Karel Trefny, aquel agosto del año pasado en la sala de operación estaban también los doctores Manuel Sánchez Reyes, cirujano plástico amigo de Marilyn Mosquera, y Manuel Santos Salinas, el otorrino que al parecer se encargaría de la operación a los cornetes. Yo solamente he ido a operar el tabique, nada más, ¿entiendes? Entonces yo después al paciente no lo he visto. No operó cornetes. No operó cornetes. Karel Trefny ingresó a sala de operaciones. Afuera su madre Micheli esperaba el desenlace, confiada en que todo saldría bien. De pronto, según Micheli, unas risas extrañas emergieron del quirófano. La operación, que generalmente dura 45 minutos, se tardó más de 2 horas. Y yo escuché una risotada de Marilyn dentro de la operación. Se rió y dijo que la nariz de mi hijo iba a quedar igual que la nariz de un familiar de ella de la que siempre se burla. 2 horas después, la imagen de Karel en el espejo era perturbadora. Tenía un enorme parche en la nariz, además de vendajes y un yeso que despertaron los temores del paciente, pues no entendía cómo una simple cauterización de cornetes había resultado ser tan aparatosa. Me parecía raro tener un yeso porque mi primo, que también salió de la operación, no tenía el yeso. ¿Y supuestamente los habían operado lo mismo? Los habían operado de lo mismo y el mismo día. ¿Los cornetes? Sí. Cuando Karel regresó a la clínica de su tía Marilyn para que le retiren el vendaje, la terrible verdad salió a la luz.
En vez de hacerme la operación funcional que debían hacerme, me hicieron una rinoplastia mal hecha. Nunca autorizamos, jamás porque mi hijo es un chico seguro, ¿no? Inteligente, no era una cosa seguro. De vanidad. No era de vanidad, ni mucho menos. Ni Karel ni su madre Micheli recuerdan haber firmado documento alguno que autorice una rinoplastía. Como se explica que este paciente que ingresó para solucionar una disfunción nasal termine con un perfil distinto, una nariz nueva que jamás solicitó y un daño aparentemente irreversible. Me hicieron una rinoplastía mal hecha que me perjudicó mucho más porque no solamente ahora eran los cornetes, sino que a raíz de esa rinoplastía mal hecha me salieron adherencias dentro de las fosas nasales. O sea, la piel que estaba herida se pegó porque no tuvieron ni siquiera la precaución de ponerme unas cánulas ahí para que no se pegue la piel. Y se me hicieron como si fueran telarañas de piel dentro de las fosas nasales. Y no podía respirar casi nada. ¿Acaso una cauterización de cornetes implica por fuerza una rinoplastía? La cirugía de cornetes no tiene por qué alterar la forma de la nariz. La cirugía de cornetes es una cirugía de adentro y en la actualidad se hace endoscópica. Cuando Micheli encara a su sobrina Marilyn Mosquera exigiéndole una explicación, esta habría sido su respuesta. Cuando le sacan la gasa a mi hijo y él descubre que el rostro no era de él, entonces yo la llamo por teléfono y ella me dice: Micheli, no te preocupes que yo me hago responsable de todo. Pero los días y semanas pasaron y nadie se hacía responsable del tremendo daño que incluso afectó la autoestima de Karel. Comparando fotos, se observa un evidente cambio en el perfil. El tabique que antes era recto, hoy resultaba curvo, abultado en la punta y algo, literalmente, olía mal. Sentía un aroma fétido. De vez en cuando olía a podrido y yo no entendía por qué olía a podrido y eso olía, pero no podía oler cosas externas. Micheli Guamán decide llevar a su hijo a otro médico y la sorpresa fue espeluznante. Lo llevo al policlínico de peruano japonés y allí el doctor ordena una laringoscopía. Y acá, en ese lado de acá, no entraba nada, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho entraba un poquito y allí el doctor pudo ver que ahí estaba todo lleno de adherencias. Adherencias son una especie de telarañas que cubrían como si estuvieran cementada la nariz. Una diminuta cámara ingresa por las fosas nasales de Karel, descubriendo las secuelas, adherencias que le impedían respirar, pero más allá de ello, un cuerpo extraño que era el origen de ese olor putrefacto. Y el doctor encontró en esta fosa nasal, encontró la gasa. Por eso es que apestaba, porque esa gasa se estaba pudriendo dentro de mí. Era una gasa que habían dejado dentro. Sí, y la gasa estaba por acá, a esta altura, ¿entiendes? O sea, la tenía cerca al ojo, por la frente y todo. ¿Cuánto tiempo tuviste esa gasa? Más de un mes, 2 meses y más o menos por ahí, 2 meses y tantos. Una gasa de casi 20 centímetros que alguien olvidó retirar fue durante casi 2 meses la peligrosa inquilina en las narices de Karel. Eso es una negligencia. ¿Cuánto tiempo permanece la gasa ahí? Esa es una situación aberrante, ¿entiendes? Porque es como si yo dejo 2 gasas, porque hay técnicas de dejar gasas, entonces yo tengo que sacar 2 gasas. Y si por algún motivo no las saqué, porque a veces porque las gasas se mueven, ¿no es cierto? Porque pueden moverse. Algo tengo que pasar. O sea, hago una endoscopía posterior y la saco de posterior, pero eso lo hago el día siguiente. Lo que la diminuta cámara registró fue un cuadro infeccioso que le pudo costar la vida. Todo eso estaba en la nariz de tu hijo. Estaba dentro de la nariz de mi hijo por poco más de un mes, ¿no? Y como él, a pesar de haber ido a la clínica, no han revisado ni nada, o sea, no han tenido, ¿cómo se dice?, ningún tipo de reparo, de precaución, de cuidado médico. Micheli guarda en la refrigeradora el cuerpo del delito para cuando llegue el momento de la demanda penal. Pero aún hay más. La misma cámara que descubrió la gasa encontró los cornetes intactos y en el mismo lugar. Jamás se los habían cauterizado. Si no lo cree, escuche lo que dijo el otorrino Manuel Santos. Cuando el doctor Sánchez lo convoca, por lo general, ¿para qué lo llama? Lo llama para operar el tabique. ¿Usted hace operación de tabique? Ahí. ¿No de cornetes? Plástico, no de cornetes. O sea, yo no me acuerdo haber hecho nunca un cornete en un centro de cirugía estética.
¿Qué clase de operación hicieron entonces Manuel Sánchez Reyes y Manuel Santos Salinas? ¿Por qué Marilyn Mosquera no ha cumplido, según Micheli, con ayudar a Karel? Buenas, con la señora Marilyn. A Marilyn Mosquera. ¿Sobre qué asunto? Hemos recibido una denuncia de la señora Juana Guamán sobre la operación de nariz que le hicieron a su hijo Karel Trefny. Ya, lo que pasa es que aquí han cambiado de inquilinos. Avenida Parque Sur 652. Preguntamos por Marilyn Mosquera, la gerenta de MMIS Salud. Nos atiende esta mujer, quien dice no saber el paradero de la señora Mosquera. ¿Y dónde encuentro a la señora Marilyn? Pues será en su casa, pues. ¿Tiene algún celular? Yo no tengo su teléfono, ni sé su casa Pero un momentito, esta mujer que nos manda al desvío, ¿no es acaso la misma de la ficha de RENIEC, donde figura el nombre de Marilyn Mosquera? ¿Usted la conoce, Michelle? No, yo no la conozco. ¿Usted es familiar de Marilyn? No, yo lo único que le estoy diciendo es ¿Qué piensa? que la propiedad. Bueno, que es algo absurdo. ¿Ella es Marilyn? Ella es Marilyn, ella es Marilyn. Ella es Marilyn. Marilyn Mosquera. Habla de la familia Mosquera y ella es Marilyn Mosquera. ¿Y por qué niega que es ella y por qué niega que la conoce? Yo no estoy consternada, yo no sé qué decir. Fuimos entonces a encararla y salió rauda en esta camioneta que, según la ficha del SAT, le pertenece. Por su parte, el doctor Manuel Sánchez a última hora desistió responder. Según el colegio médico, él es un cirujano general no inscrito en la Sociedad de Cirugía Plástica del Perú. A ver, ¿me repite el nombre del doctor? Sánchez Reyes Manuel Antonio. No se ocurre en la sociedad. Lo que un día fue no será. Karel Trefny ha regresado al estudio de grabación para terminar los temas de un disco que espera algún día editar, que quedó postergado por este problema médico. Es un gran proyecto, por eso ya habíamos escogido los temas listos para grabarlos y trabajarlos, pero bueno, por el problema que tuvo lo dejamos por un momento. Otros cielos. Si Karel Trefny asegura no haber firmado la autorización para una rinoplastía y tampoco se le cauterizaron los cornetes, ¿quién entonces decidió por él cambiarle la forma de la nariz? Yo no pido, y en ningún momento jamás se los he pedido a ellos, dinero, para nada. Lo único que yo quiero es lo justo, que me devuelvan la nariz que yo tenía antes, pero yo no quiero operarme en la clínica de ellos. Imposible. El joven cantante y su madre piden ahora garantías por su vida y demandarán a los doctores Sánchez y Santos por dolo, y también a Marilyn Mosquera, quien, lejos de encarar las acusaciones, ha optado por la mentira, dejando todavía más dudas en su ahora cuestionado perfil. Y yo digo, el colegio médico que está pintado en la pared, frente a un caso tan evidente y tan claro, ¿no puede intervenir? ¿O van a hacer de la vista gorda un malentendido espíritu de cuerpo y no van a decir nada y no se van a pronunciar? Es que la señora Marilyn Mosquera, o sea, no tiene una pizca de compasión cuando está hablando de su sobrino, de un familiar. Francamente, la única recomendación después de lo que ha visto es cuando se vaya a someter a una operación de cualquier tipo, y sobre todo si es cirugía estética que no compromete, no debería comprometer la salud, ¿no es cierto? Es investigar. Aquí se pusieron en manos, creyendo que estaban con gente de confianza, en manos de un familiar, y vean lo que pasó. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre Antonio Barraza, un muchacho de 40 años, esquizofrénico, pero que estaba perfectamente medicado y totalmente funcional, que el 25 de diciembre salió de su casa, ¿no es cierto? Y 10 días después su familia no sabía nada de él. ¿Se imaginan la desesperación? Buscando en hospitales, en todos lados, y no saber el paradero de Antonio, hasta que el mar de Ancón vara el cuerpo
Para el cuerpo de Antonio y su familia no encuentra explicación porque él no salió, chao papá, chao mamá, me voy a la playa. No entendían cómo es que murió ahogado. Empiezan a hacer recorridos y todo apuntaba a que él había estado en la iglesia, el Movimiento Misionero Mundial de Ancón. En la iglesia donde Antonio siempre cuestionaba con dureza el tema de cobro de diezmos y la forma en que se usaban los diezmos. Cuestionaba al padre Luis Ángel Sánchez Félix, al pastor Luis Ángel Sánchez Félix. Y es ahí donde ahora la familia de Antonio Barraza apunta, porque ¿qué pasa? El protocolo de necropsia, aunque no se puede determinar las causas de la muerte por el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, sí describe lesiones traumáticas y sí describe que habría estado atado de pies y manos. La familia sospecha que él fue torturado y sospecha de los miembros de la iglesia y sobre todo del pastor, porque cayeron en versiones contradictorias. No estuvo por acá. Ah, no, luego sí, de verdad, recuerdo que sí. Bien raro el caso. Richard Apolo lo investigó y tiene el reportaje. Es la tarde del 4 de enero de este año. El cuerpo de Antonio Barraza acaba de ser varado por el mar en una de las playas de Ancón. El hallazgo parecía poner fin a una búsqueda incesante, emprendida por su familia 10 días atrás. Llego, la verdad, con la esperanza de que no sea él. Pero cuando me estaba acercando lo logro reconocer y lo encuentro en una posición. Él tenía un cuerpo muy proporcionado, piernas largas, brazos largos, y lo encuentro pues rígido, piernas con un pantalón, con el polo y los brazos así, mirando para arriba. Estas son las primeras fotografías tomadas al cuerpo del joven cristiano. El nivel de descomposición era notorio. Aparentemente, el joven se había ahogado, pero para la familia existían detalles que hicieron sospechar sobre qué realmente habría ocasionado la muerte de Antonio. Yo fui acompañado de un gran amigo de la familia que es criminólogo. Me dijo, al parecer a tu hermano lo han podido haber golpeado. Creo que a mi hermano, antes de estar en el mar, lo mataron. Antonio Barraza tenía 40 años de edad. Era soltero y desde hace más de 10 años era cristiano. En el 2001, la muerte de su padre afectó su salud a tal punto que desarrolló un tipo de esquizofrenia. Pero él está medicándose hasta los últimos días que ha estado en vida y vive una vida normal como usted y como yo. Tanto así que él terminó sus estudios, estudió serigrafía, se dedica al cultivo de plantas, se dedica a la natación, ha terminado también hasta la categoría ministerial en el estudio de las Biblias profundas. Es la noche del 24 de diciembre del 2015. La cámara del celular recorre el interior del departamento de los Barraza en Lince. Encuentra en su camino a Antonio, quien parado en medio de la sala espera el inicio de la cena navideña. Cuenta su madre, doña Lucila, que al día siguiente, es decir, el 25 de diciembre, toda la familia, incluido Antonio, fueron de paseo al Parque Castilla en Lince. Las fotografías registraron la felicidad de Antonio aquella mañana. En esta otra foto, se le ve predicando la palabra a un grupo de personas. Estas imágenes serían las últimas que Antonio se tomaría en vida, pues 10 días después, su cuerpo fue encontrado varado en la playa de Ancón. Precisamente detrás de ese hallazgo hay una desaparición y una búsqueda incesante, razón por la cual mi hermano pues no levantó el cuerpo como un accidente, sino es derivado. Hemos esperado de la 1 a 2 de la tarde con la fiscal de la tercera fiscalía de Puente Piedra, hemos esperado hasta las 12 de la noche aproximadamente, porque ha sido derivado a homicidios. ¿Pero qué pasó con Antonio las horas previas a su desaparición? Cuenta su madre que luego del paseo familiar regresaron al departamento que la familia tiene en Lince. Alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando se encontraba en la sala viendo televisión, vio pasar delante suyo a su hijo Antonio. Entonces yo me levanto de aquí, de donde estoy sentada. Antonio, 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 yo también quiero ir, espérame, Antonio. Entonces al ver que no me contesta, él abre la puerta, sigue, no me contesta nada. Entonces ella casi abriendo la puerta me dice, voy a caminar y ya regreso.
Dice que aunque se preocupó, pensó que su hijo no demoraría, que en unos minutos volvería a casa. Pero los minutos se convirtieron en horas. 6, 7, 8, 9 de la noche. Ahí inmediatamente ya avisé al serenazgo de Lince, avisé al serenazgo de San Isidro. Yo dije, se ha extraviado, de repente se ha confundido las calles. Nada más se me ocurrió. A partir de ahí, la búsqueda por parte de la familia empezó, pegando por todos lados afiches con su rostro. 2 días después en Ancón, una mujer les daría las primeras pistas. La mujer le dijo a doña Lucila que vio en esta iglesia, presbítero 57 del Movimiento Misionero Mundial en Ancón, a Antonio, la noche del 25 de diciembre. Me dice que habló con él. Le dice, ¿puedo compartir la Biblia contigo? Porque no he traído la Biblia. Ya en el culto. Ya en el culto. Y entonces ella me dice, en cierta forma el hermano rompió ciertas reglas. Le dije, ¿qué reglas? Que los hombres están aparte y las mujeres estamos aparte. Y él de la fila de los hombres se me acercó a la fila de las mujeres para compartir la Biblia. Aquella mujer también le contaría un hecho supuestamente ocurrido al final del culto, aquella noche. Y después yo lo vi conversando, después del culto, con el pastor. Y ¿Eso dice ella? Eso me dice, que lo ha visto conversando con el pastor, que incluso unas graditas, dijo, avanzó él y a nadie deja subir hasta este sitio, a ningún fiel de acá hace subir el pastor, pero a él le permitió y conversaron. Ahora, ¿de qué conversaron? No lo sé. El pastor al que hacía referencia la mujer sería Luis Ángel Sánchez Félix, líder del Presbítero 57, perteneciente al Movimiento Misionero Mundial. Aquí está la salvación de tu alma. Con aquellos datos, la familia Barraza acudió hasta la sede de la iglesia en Ancón. Cuentan que si bien en un primer momento el propio pastor Luis Ángel Sánchez recordó haber conversado en el templo con Antonio la noche del 25 de diciembre, un día después, cuando acudieron con la policía hasta el templo, el pastor esta vez dijo no conocer a Antonio. En principio, en los primeros instantes, me dijo, yo vine con mi madre, al señor no lo conozco. ¿Eso dice el pastor? Así dicho. Y después... Primero te había dicho que sí. Sí, después intervino, al parecer, su hijo. ¿Ya? Y dijo, sí, ha venido. Entonces vuelve a contradecirse. Pero durante la conversación con el pastor, dice Tanús, este diría algo que lo dejó frío. Me dijo, delante de los oficiales, ¿usted a qué quiere llegar? Entonces lo tengo enterrado acá. Nadie estaba hablando, pues, de una muerte. Estábamos buscando un desaparecido, porque nunca pensamos que mi hermano iba a estar sin vida. Siempre estábamos pensando que estaba en algún lugar. El pastor ha salido en un medio de comunicación y me dice que el señor Tanús retire esas acusaciones, esas investigaciones, porque la ira de Dios es grande y que se arrepienta. Yo le digo al pastor que investigar no es un delito. Aquel episodio con el pastor Luis Ángel Sánchez Félix solo avivó más las sospechas de la familia de que algo malo le pudo haber sucedido a Antonio tras su visita al templo la noche del 25 de diciembre. Y aquellas sospechas crecieron, dicen, cuando Gianfranco Reyes Castillo, vigilante del templo y miembro de la feligresía del Movimiento Misionero Mundial, también dio a la familia 2 versiones distintas sobre supuestamente cómo, alrededor de la medianoche del 25 de diciembre, finalizado el culto, acompañaron a la salida del templo a Antonio. Lo dejaron acá, después de que él había tenido pues una especie pues de crisis, que gritaba fuerte, que abría los brazos y la bulla y la incomodidad que de repente generaba. Entonces ellos lo dejaron acá a la medianoche, frente al Club Chacas. Esto es lo que se llama la calichera. Pero en la segunda intervención que hemos hecho con la Policía Nacional, él dice que solamente lo dejó hasta la banderita, o sea, de la iglesia a 50 metros. ¿Tú lo acompañaste a mi hermano la última vez que estuvo con vida? Yo lo acompañé hasta ahí, mira. Y me dices que lo has acompañado con otras personas más. Quiero que se haga justicia si es que algo malo han hecho con mi hijo. Quiero que se esclarezca para tener paz yo y para no estar en mi mente haciendo cosas, pensando cosas de que cómo habrá sido, de qué manera, cómo habrá sido su dolor o algo, o no ha sido, o si ha sido, me puedo volver loca. Y
con esa realidad, no sé hasta cuándo no voy a poder sobrevivir. Y los demás hijos me dicen, mami, ¿y nosotros qué somos? Pero no sé, ni a todas las madres les pasa igual, es un hijo especial. Quizás no ha sido un hijo mío, quizás un ángel ha estado viviendo en mi casa, no lo sé. Para la familia Barraza, lo que pudo haber pasado la noche del 25 de diciembre es que durante el culto, Antonio habría hecho saber su discrepancia de la forma como se vendrían manejando las cosas en aquella iglesia. Lo que habría incomodado, dicen, tanto a la feligresía como al pastor, que eso habría ocasionado que su hermano Antonio haya sido de repente sacado a la fuerza del templo. Me hubiese gustado que el señor Luis Ángel Sánchez Félix diga, aquí me tienen como un hijo de Dios, yo voy a colaborar en la investigación porque a mí me interesa también qué pasó con Antonio, porque la última vez que Antonio estaba con vida fue en su iglesia. 7 días después de haber hablado con el pastor Luis Sánchez y 10 días en total desde que desapareció, el cuerpo de Antonio fue hallado, parado en la playa de Ancón. Mi hermano no murió ahogado, no murió ahogado. Es imposible que mi hermano haya muerto ahogado. Un gran nadador, tenía técnicas incluso de supervivencia, él podría dormir en el agua hasta que la corriente lo lleve a un lugar seguro. El rostro de mi hermano estaba como golpeado y a la vez como que le hubiesen acercado un poco algunas llamas de fuego al rostro. Encuentro en las muñecas laceraciones. Laceraciones como si hubiese podido en algún momento estar amarrado. Lo encuentran sin zapatillas, pero con las medias en el bolsillo. ¿Tenían alguna particularidad esas medias? Limpias. Solamente tiene un punto como si fuera sangre a la altura del empeine y otro punto como si fuera sangre a la altura del pie, como si hubiese traspasado algún clavo, como hubiese traspasado algún objeto punzocortante. Fuimos hasta Ancón a la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Fuimos en busca del pastor Luis Ángel Sánchez Félix. Estoy buscando al reverendo Luis Ángel Sánchez Félix. Ahí ya todavía no viene. ¿Está buscando a alguien? Sí, al pastor. No se encuentra. Ahorita acá nadie puede dar solamente el indicado. Puede dar lo que es declaraciones o lo que quieran saber ustedes. Yo soy Richard Apolo, soy el reportero del programa de ATV. Entonces, este domingo va a ser un reportaje en torno a la muerte de Antonio Barraza. ¿Ok? Estuvo aquí el 25 de diciembre. Claro, en eso ya, como se dice, eso ya está tratando el abogado. Y ahora, el que es encargado, el que debe de declaraciones y todo eso no está ahorita, no se encuentra. Ajá. Ahora, para que den declaraciones, él es el único que puede dar las declaraciones. El pastor me habla. Claro. Ajá. Solamente nadie acá tiene autorización para dar declaraciones. Necesito hablar con el pastor. No se encuentra. Estoy dejando mi número, que por favor ustedes que lo ven, que le digan que este domingo va a salir el reportaje en Día D y que necesitamos hablar sobre él, sobre Antonio Barraza. Necesito hablar con el pastor. Hasta ahora, seguimos esperando la llamada del pastor Luis Ángel Sánchez. Según el certificado de necropsia, la causa de muerte de Antonio es imprecisable por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, por lo que la familia solicita pruebas más exhaustivas, tratando de saber qué ocurrió exactamente con él. Pero las sospechas para ellos recaen en torno al último lugar que al parecer se le vio con vida a Antonio. Es decir, en esta iglesia, liderada por el pastor Luis Ángel Sánchez Félix. Más aún, al recordar un episodio cuando todavía no era hallado el cuerpo de Antonio. Yo le pido al pastor que dentro del culto que él desarrollaba, que comunique a la gente que mi hermano se ha extraviado y que ayuden a buscarlo. Pero pese a eso, reitera, que lo iba a hacer, que iba a apoyar. Pero pese a eso, en ningún momento él ha comunicado a la gente que Antonio se había extraviado. Incluso los afiches que habíamos dejado alrededor de la iglesia y en los postes aledaños, ya no los encontrábamos al día siguiente. Eran como arrancados porque encontrábamos pedazos. Pero además, dice la madre de Antonio, durante la búsqueda de su hijo, llamó por teléfono a Gianfranco Reyes, el vigilante del templo,
quien habría hecho un comentario que la preocupó. Apenas empezamos la conversación por celular con el joven Gianfranco, me dice, el varoncito trajo un color, en las zapatillas un color satánico. Aquellas zapatillas eran estas rojas con azules, con las que Antonio aparece en una de las fotos tomadas horas antes de su desaparición, y las cuales no fueron halladas cuando su cuerpo fue encontrado. Hoy, las investigaciones están en manos de las autoridades, quienes con pruebas más profundas tendrán que determinar qué ocurrió en realidad con Antonio la noche del 25 de diciembre y acabar así con estas dudas en torno a este joven cristiano cuya muerte ha destrozado a toda una familia. Siento un gran vacío, me siento como un cascarón hueco, me siento casi sin vida. Bueno, nuestra invocación a los miembros de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial y al pastor Luis Ángel Sánchez Félix a que colaboren con las investigaciones sobre la desaparición y muerte de un feligrés, de alguien que era miembro de esta iglesia, para devolverles la paz y la tranquilidad a esta familia que está desesperada, que lo que desea es saber qué ocurrió y pasar la página. Tenemos que hacer una pausa. Día de recién ha calentado motores. Lo que viene al volver de la pausa viene bien potente. Hemos estado con Eva Bracamonte. Sí, ella ya recuperó su libertad plenamente. Estuvo 4 años presa y en el nuevo proceso que se le abrió, pues no encontraron pruebas suficientes para acusarla y la dejaron en libertad. ¿Quién repara el daño causado en una mujer que ha pasado 10 años de su vida en este limbo policial, judicial, mediático, y a la que se le calzó el mote de asesina de su madre? ¿Qué le espera en el futuro a Eva Bracamonte? ¿Qué piensa hacer? Bueno, todo eso se lo confiesa Lorena Olmeño aquí al regresar. Y además, la del Chapo Guzmán es increíble. Lo chaparon porque él lo que quería era chaparse a Kate del Castillo. De verdad que es para hacer una miniserie que seguramente va a haber. Vamos a regresar con eso aquí en Día de. Pero antes, en Claro Prepago, sabemos que quieres más. Recarga 5 soles o más y te damos 20 soles adicionales para llamar a cualquier operador del Perú. 500 SMS a móviles nacionales y Facebook más Twitter gratis. Y además, recuerda que WhatsApp también es gratis. Gratis, claro. Este verano, refréscate con las ofertas de Claro. Regresamos. Esta noche en Día D, en exclusiva, el nuevo horizonte de Eva Bracamonte Pfeffer y su feliz vida frente al mar. ¿Qué le dirías a tu mamá ahora que ya te sientes sin esa jaula encima de ti? Le diría que la amo mucho, que soy feliz, que ya la puedo dejar ir un poquito más lejos, pero no tanto. Además, la narconovela del momento. Los encuentros secretos entre la reina del sur, Kate del Castillo, y el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo. Pero yo no le escribí una carta a él. Yo simplemente hice un manifiesto de las cosas en las que creo y de las cosas en las que no creo. Y también, a menos de 3 meses de las elecciones, PPK habla y se confiesa con Pamela Bertis. ¿Cuántos peruanos al terminar su gobierno, si es que eso ocurre, nuevos peruanos contarán con agua potable, que ahora no lo tienen? 10 millones. Quédese en Día D. Hablemos de resiliencia. ¿Sabe usted lo que es resiliencia? Es la capacidad del ser humano para sobreponerse a eventos traumáticos, dolorosos, difíciles. Eva Bracamonte Pfeffer tiene una resiliencia, la de Superman, podría decir, una resiliencia de acero. Esta chica hace 10 años que suspendió su vida. Todo quedó atravesando en un limbo policial, mediático, judicial. Ha pasado 4 años en la cárcel porque se le acusaba de haber asesinado a su madre. Ella perdió a su madre, pero también perdió a un hermano que se convirtió en su principal verdugo.
porque Ariel, su hermano, era su principal acusador y hasta el día de hoy está convencido de que Eva, que ha sido absuelta porque no se han encontrado pruebas en este nuevo juicio, pruebas contundentes que demuestren que ella mandó a matar a su madre, igual, aún al día de hoy, Ariel Pfeffer está convencido de que ella mandó a matar a su madre. Y todo quedó así, en suspenso. Ni estudiar, ni trabajar, ni vivir la vida que le corresponde a una chica que a los 20 años empezó con este torbellino doloroso, difícil. Para mí, la mejor frase que resume esta nota que ha hecho Lorena Ormeño con una Eva que ya está empezando a mirar adelante y que está aprendiendo nuevamente a redescubrir la felicidad en las cosas más sencillas de la vida, esta frase es dramática y lo resume todo. Tengo 30 años, no he hecho nada, solo soy buena en sobrevivir. Es terrible, es dramático, pero Eva mira para adelante. Vea la nota de Lorena Ormeño. Besito, 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 besito. Besito de las amigas. Ahí está tu beso. Finalmente, esa risa que parecía perdida en alguna parte de su interior encontró su camino. Tan potente que cada carcajada parece tener el poder de curar 10 años de angustia y dolor permanente. Este es el nuevo horizonte de Eva Bracamonte Pfeffer, con el derecho de soñar en construir un mañana, de rehacer su camino borrando las huellas de un pasado que le robó su libertad y a su madre. ¿Tú crees que ella puede descansar en paz ya después de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. La amo mucho, que soy feliz, que ya la puedo dejar ir un poquito más lejos, pero no tanto. Han pasado exactamente 15 días desde que fue absuelta y Eva Bracamonte nos espera en la casa de playa de una de sus mejores amigas. Hola. Como siempre, Lola y Cecé nos dan la bienvenida. Y allí, sonriente, aparece Eva, irreconocible. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Hola. Una sonrisa relajada baila en los labios color fucsia de una Eva flanqueada por el inmenso mar, sus mascotas y esas amigas cuyo despreocupado amor en los últimos meses se convirtió en su soporte para sobrevivir a la angustiante espera. En verdad no me lo creo. O sea, no lo asimilo todavía para nada. ¿Cuánto te debe demorar? ¿Un año? No sé. Yo la admiro por ser tan fuerte. Estoy sorprendida de que sea así tan pequeñita, tenga tan inmensa esta fuerza para los monstruos con los que se enfrentaba diariamente, ¿no? Y les ganó y por eso es mi amiga. Su pesadilla terminó el último 29 de diciembre. 8 meses antes de cumplirse 10 años del cruel asesinato de su madre, la empresaria Miriam Pfeffer. Esa tarde, tras 6 horas de lectura de una larga sentencia, Eva Bracamonte escuchó lo que tanto había esperado. Absolviendo a Eva Lorena Bracamonte Pfeffer de la acusación inicial como autora del delito contra la vida y cuerpo de la salud, parricidio, agravio de crimen de Pfeffer Segueta. Su cuerpo temblaba violentamente. Era evidente que hacía un esfuerzo para mantenerse en pie. Debió pasar casi una década y 4 años tras las rejas para que finalmente la justicia determinara que no había pruebas para condenarla por el asesinato de su madre. ¿Cómo fueron esas horas previas a esta nueva sentencia? De terror. Para mí, pánico. Los días anteriores traté de estar tranquila, de hecho, ¿no? Como pensando, todo tiene que salir bien. Sentía que en mis alegatos finales de este juicio sí había, podido, por primera vez en estos 10 años, sí había podido decir todo lo que quería decir y bien. Hasta que llegó el día anterior, el 28, y entré en pánico. No sé qué pasó, pero entré en pánico. Porque empecé a sentir, en verdad, fácil, todo bien. Pero estamos en un país en el cual, nada tampoco te garantiza nada. Yo ya he pasado una vez por un juicio, igual era inocente y me condenaron. Ya me vinieron como que todos esos pensamientos de pánico. ¿Qué voy a hacer con mis perras? ¿Qué voy a hacer con los gatos? ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¿Quién me va a llevar mi ropa? ¿Quién me va a llevar mis cosas? No sé, si me malogran los lentes de contacto porque yo soy súper ciega, ¿quién me va a traer? Como que ya cosas como logísticas, sin contar todas las cosas de vida, ¿no? Que es que se me acabó la vida y fue y me voy a la cárcel.
confiabas en que finalmente iba a ser absuelta o tenías también ese temor como lo tenía ella hasta el último minuto? Siempre hay el miedo, pues, ¿no? Pero creo que las tres, al menos, ella no mucho porque estaba toda así nerviosa, pero creo que las tres teníamos la esperanza de que sí, de que de hecho iba a salir todo bien. Ella estaba triste y le decía, pero ¿por qué lloras? Si en realidad mañana te van a decir que va a estar todo bien, o sea, no entiendo por qué te pones así. Hemos sido su balde de agua fría esa semana. Hace que nos pongamos así, como que tensas, cuando en realidad no deberíamos ponernos así, porque va a estar todo bien y vamos a estar felices en la playa, disfrutando, bañándonos, bronceándonos, los montoncillos. Y aquí estamos. Pero ese 29 de diciembre, cualquier cosa podía pasar. O sea, miraba para él, miraban los jueces y sentía una sensación de gratitud y tenía ganas de decirle, escúchenme, les juro que en verdad sí soy inocente, o sea, sí están haciendo lo correcto, no, o sea, que nunca en la vida les pese esta decisión porque no se están equivocando. Obviamente no se los podía decir, pero sí sentí eso, ¿no? De pronto, su eterna sombra, la amenaza de pasar 35 años en prisión, había desaparecido. En su lugar dejó los fantasmas de haber crecido y haberse hecho mujer acusada de asesina. Tenía 18 años, o sea, había salido, no sé, meses antes del colegio, un año antes. No tenía idea de nada de la vida, estaba sola, no había ningún adulto como que a mi lado que me dijera, oye, date cuenta de lo que está pasando. Para mí simplemente era, yo sé que soy inocente, las personas inocentes no se van a la cárcel, ¿por qué tendría que preocuparme de lo que la gente piense, no? Me da igual. Tuve que aprender a la mala, pues que sí importaba, que sí tenía que defenderme, que sí era necesario salir en los medios ya, porque mi hermano estaba saliendo, pues tenía que hacerlo, o sea. Pero claro, digamos que me di cuenta de la mala manera. Y es que según Eva, ella fue un chivo expiatorio, la culpable asignada para evitar que se sepa quién y por qué mataron a Miriam Pfeffer. ¿Tú crees que investigaron realmente eso en algún momento? No, soy segurísima que no. O sea, a esas alturas del partido yo conozco súper bien el expediente. Y no, o sea, la investigación a nivel policial fue cualquier cosa. O sea, realmente cualquier cosa. Fue, yo no sé si hecha a punta de coimas o de flojera. Pero una de las dos cosas fue. ¿Por qué destruir a una chica de 18 años? Porque alguien, o sea, de hecho hay un culpable, ¿no? Y en ese momento, ¿quién era, o sea, la mejor persona a la que echarle la culpa? Yo ya lo veo así. Yo, pues, aquí, si no, ¿quién más? Pese a sus dudas, Eva Bracamonte mira al mar sin resentimientos, quizá resignada a vivir con los pasivos de una década de lucha. No solo perdió a su madre y su libertad, también a su único hermano. ¿Te diste cuenta del cambio en tu hermano? Inicialmente ustedes salieron juntos, estaban sufriendo lo mismo, se les veía juntos. Sí. Y después aparece él siendo más o menos el que guiaba un poco la acusación, ¿no? No me di cuenta por cosas personales entre él y yo. Me di cuenta cuando me empecé a enterar de que él estaba cambiando sus declaraciones en mi contra o cuando me empecé a dar cuenta que los reportajes, las publicaciones que salían como que culpándonos a Liliana y a mí, que él era fuente de estas publicaciones. O sea, me empecé a dar cuenta. ¿Cómo era tu relación con él? Hablábamos igual, porque los bienes de mi mamá no se habían terminado de dividir. Entonces, supone que eran hermanos comunes y corrientes que tenían... Estábamos peleados, que habíamos decidido no vivir juntos por una serie de diferencias, pero o sea, jamás en la vida me hubiese imaginado todo lo que había detrás, ¿no? Que lo que yo veía era como que la punta del iceberg. Yo siento, te juro, que ya a partir de ahora cualquier cosa que me pase, ya está, va a ser una cosa más que voy a tener que superar, pero no siento que nada va a ser lo suficientemente grande como para poder conmigo, ¿entiendes? ¿Ya no le tienes miedo? Porque llegas a tenerle miedo. No, ya no le tengo miedo, pero sí soy totalmente consciente de que es capaz de todo. Aún así, Eva parece entristecer al recordar que él mismo terminó envuelto en sus propios demonios. Yo tengo mucha pena por Ariel en general, más allá de su enfermedad. Por supuesto que sí, o sea, Ariel yo creo que es una persona que fuera de todo y del daño que ha hecho, que me ha hecho y que le ha hecho a muchas personas, o sea, yo creo que cuando uno hace daño, en realidad, todo lo que uno hace se lo hace a sí mismo. ¿Todavía lo quieres a él como tu hermano a pesar de todo? O sea, es una pregunta difícil de responder, ¿no? A ver, o sea, no sé qué decirte. Lo que te puedo decir es que lo que siempre he dicho, ¿no? Que es que el día que él decida acercarse, si es que eso sucede en algún momento y me pida perdón, yo lo voy a escuchar. De ahí a perdonarlo, ¿no? Creo que eso va a ser un proceso, que probablemente va a ser bien largo, pero
pero es mi hermano. Hoy ante ella se abre un mundo. Y aunque su absolución ha sido apelada, Eva dice estar lista para la última batalla, que lo peor ya pasó. Hasta hace unos días también era una posibilidad de estar de nuevo dentro de la cárcel y igual sabía que si eso pasaba iba a tener que defenderme durante X cantidad de tiempo más, pero, o sea, nunca ha sido una opción para mí tirar la toalla y decir, puta, ya fue. ¿Nunca pensaste en el suicidio, en una situación tan dura? Creo que en la cárcel es muy difícil nunca pensar en eso, pero creo que nunca lo he pensado tan de cerca, ¿no? O sea, nunca lo he pensado como una posibilidad peligrosamente cercana a la realidad. Siempre ha sido como, ay, ya, mejor que me muera de una vez, pero... Entonces, ¿cómo lograste mantenerte cuerda? Ay, no tengo idea. No sé, en verdad, o sea... Yo creo un montón en Dios, en verdad. Creo que cuando uno está alineado espiritualmente puede sobrevivir a cualquier cosa. O sea, las cosas más horribles te puedan pasar. Hablaba un montón con mi mamá también. Bueno, siempre hablo, ¿no? Pero en esa época era casi un grito de auxilio. O sea, dime qué hacer, por dónde voy, con quién hablo, qué hago. ¿En algún momento no se te ocurrió escapar? No, obviamente se me ocurrió ay, me voy a ir a otro país y bueno, me pinto el pelo y me opero la nariz y ya soy otra persona, pero no hay forma. Imagínate la vida que tendría que tener, o sea, sería peor que estar en la cárcel, ¿no? Han pasado apenas 15 días desde que la justicia la declaró inocente. Desde entonces es libre para trazar ese futuro que decía tenía prohibido, pero acostumbrada al encierro, aún no puede hacerlo. Y hace 10 años mi vida en realidad es día por vez, o sea, hay que ir descubriendo día a día qué toca ahora. Y eso es lo que hace que no pueda asimilar ahorita, ¿no? Que por primera vez en mi vida ya siento, o sea, la urgencia también de, ya voy a cumplir 30 años, no he terminado de estudiar nada, no he hecho casi ninguna de las cosas que quisiera haber hecho. No sé, como viajar, conocer otras culturas, conocer otros lugares, crecer de otras formas, porque he crecido mucho de una forma, pero quizás de otras no. Terminar de estudiar algo, ¿no? Ser profesional en algo, o no estudiar, pero ser súper buena en algo. ¿Crees que podrás tener una vida normal? ¿O que esto te va a perseguir hasta el final de tu vida? No, yo no creo que eso me va a perseguir hasta el final de mis días. Que voy a tener que buscar la forma de tener una vida normal. Mientras lo decide, ha enfocado sus energías en continuar con Perros con Fe, el albergue para rescatar perros abandonados, curarlos y buscarles un hogar, darles una segunda oportunidad, como Anala, Roma, Atenas y Sami. Él es Sami. Sami. Sí, tiene 15 años. Es decir, que no le quedan muchos años de vida. Pero está sano, está súper sano. No tiene algunos dientes de arriba. O sea, es un viejito, es un viejito. Para mí, o sea, ahorita, él es como el símbolo de Perro con Fe, del albergue. Tras 10 años viviendo y respirando la angustia de una posible condena, aprender a vivir en libertad será todo un proceso. Pero Eva ha aprendido que soñar con un futuro se hace paradójicamente disfrutando cada día como el último. De aquí a 10 años más, ¿cómo te ves? Me veo con una profesión, siendo buena, muy buena en esa profesión y que me apasiona y súper metida, porque soy bien chancona cuando algo me gusta. Me veo, sí, probablemente con una hijita, probablemente, no estoy segura. Es que cada vez que cuando me meto al mar y lo veo y en esta basura, digo, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo? O sea, de verdad. Pero te ves feliz. Definitivamente me veo feliz, de hecho. Eva Bracamonte ha comenzado a caminar, creyendo firmemente en que quizás su desgracia fue la lección que necesitaba para ser la persona que un día espera ser. Lo descubrirá en el camino, dice, ya tiene un mañana. ¿Cuál es la gran lección de estos 10 años? O sea, de hecho la fuerza, ¿no? De hecho, o sea, sin pensarlo mucho. La fuerza, la perseverancia, O sea, es que hay demasiadas lecciones. También tengo una linda lección de solidaridad. Nunca esperé encontrar una Julie Natters ni una Viviana Melzi
Ni una Pachi Bellarrestra, ni una María Luisa del Río, ni una Diana Quiroga, ni una Corina Montiel. Te podría decir 1000 nombres, o sea, de amigas que para mí, o sea, son como un tesoro dentro de todo esto. Y creo que siempre va a ser así. Mis amigas dentro del penal también. En los momentos más oscuros se encuentran las luces más bonitas. Rápidamente cambiamos de tema al culebrón del momento. El Chapo le dice a Kate, te quiero, te voy a cuidar más que a mis ojos. Y Kate del Castillo, la actriz mexicana que encarnó a la Reina del Sur, le responde como quien echando maicito, como se dice, ¿no es cierto? Me mueve demasiado que me digas que me cuidas. Jamás nadie me ha cuidado. Solamente le faltaba decir, jamás nadie me ha cuidado, güey. Bueno, una vez más, el corazón lo traicionó al Chapo, porque recordemos que en el 2014 también el corazón lo traicionó al capo del cártel de Sinaloa, porque le estaban pisando los talones y él decidió ir a despedirse de su esposa y de sus hijos y ahí también lo chaparon. Todo el culebrón lo tiene Percy Guzmán en el siguiente reportaje. Por estar libre, pues feliz, porque la libertad es muy bonita. Es el narcotraficante más buscado de los últimos tiempos. Es un hombre que ha inspirado respeto, miedo. El narcotráfico ya es una cultura que viene de los antepasados y no nomás en México, esto es a nivel mundial. Considerado más peligroso que Osama Bin Laden y llamado el Pablo Escobar del siglo XXI, su recaptura superó largamente a la ficción. Además, una artista mundialmente reconocida está vinculada con este temido personaje. Quiero dejar en claro, el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo. Yo no creo que la captura del Chapo cambie el narcotráfico en mi país. Esta noche usted conocerá todos los detalles de la vida, obra y gracia de Joaquín El Chapo Guzmán y la relación con la actriz Kate del Castillo. ¿Alguna persona del cártel se molestó, recibiste amenazas o algo? Nunca, ¿no? Nunca. Te cuidaré más que a mis ojos. Me mueve demasiado que me digas que me cuidas. Jamás nadie me ha cuidado. Es un hombre de familia, digamos, muy cercano. Se jacta de que sus hijos se llevan muy bien entre ellos y parece ser que así es. Se cuida ya, a diferencia de otros narcotraficantes, en cuanto a drogas, en cuanto a alcohol. Fue descrito en su examen psicosométrico en el penal como un hombre enfermo de poder, vengativo, pero muy inteligente. Corría el año de 1972, en el rancho La Tuna, del municipio de Badiraguato, en su natal Sinaloa. Joaquín Guzmán, con apenas 15 años de edad, creció sabiendo que el negocio de las drogas era la única oportunidad que tenía para salir de la pobreza. La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Y yo de esa edad comencé a sembrar, a cultivarla, y a cosecharla y venderla. Ese mismo año, en el Distrito Federal Mexicano, nació Kate del Castillo. Ella debutó como actriz en 1980, pero recién se dio a conocer 11 años después, cuando fue una de las protagonistas de la novela juvenil Muchachitas. Muchachitas fue la primera telenovela que yo hice en México y la primera audición que tuve fue para Muchachitas y me quedé. También participó hace 20 años en el videoclip del cantante Ricky Martin, Fuego de noche, nieve de día. Él me habló personalmente a mi casa
Y me dijo, oye, habla Ricky Martin, estoy haciendo un video y la verdad es que y yo así, ay, qué increíble. Le dije, qué padre que me hables tú, porque qué padre que tú, si de verdad me quieres a mí, me enamores tú personalmente, ¿no? Mientras Kate crecía como artista, el líder del cártel de Sinaloa ya tenía un nombre y prontuario bien ganado en el mundo del narcotráfico. En el 2001 se escapó por primera vez de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. De inmediato reconstruyó la organización de droga criminal más grande de México, llamada Alianza de Sangre, o simplemente el Cártel de Sinaloa. En Sinaloa, su territorio, traicionando a quienes lo apoyaron, se generó de 500 muertes que se ocasionaban al mes, que son muy altas por violencia. En esa época, entre el 2008 y 2011, eran 1000 muertes al mes. Esa parte no la hemos tocado mucho en México, como que la damos por sentado, y nos está más bien maravillando este hombre y el poder. Desde México, y en exclusiva para Día D, la periodista y coautora del libro Con la muerte en el bolsillo, María Idalia Gómez, nos hace un análisis de los estratégicos movimientos del Chapo Guzmán. Tiene ese carisma en la gente, tiene ese don social en donde ayuda, en donde lo ven con respeto, como el señor, el que se ha esforzado, el que es justo, el que no mata si no lo debes, y conoce a los grandes capos, sí conoció a los grandes capos colombianos, tuvo contactos en México, e incluso se habla que en Estados Unidos con grandes capos también de allá. Con el tiempo, el Chapo se convierte en uno de los hombres más poderosos del mundo. Tras la muerte de Osama Bin Laden, en el 2011 la revista Forbes lo colocó en primer lugar en el ranking de los 10 más buscados. Coincidentemente, por esos días se estrena a nivel mundial la narconovela La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo en el papel de la narcotraficante Teresa Mendoza. Está bien, Garú, tú ganas. Mi empresa te va a traer toda la heroína que necesites. Le vamos a dar la sorpresa de su vida a este cerdo. ¿Te sientes identificada con Teresa? Sí, en miles de cosas. Te puedo decir que en un 98%. ¿Cómo en qué, por ejemplo? En todo menos en lo asesina y en lo traficante. Había muchas cosas muy parecidas en mi vida que yo era de que me daba de tope. Decía, no, qué increíble las cosas que ella dice, cómo piensa, cómo las cosas que hace, el por qué las hace, el por qué reacciona así impulsiva, cómo es fuerte y de repente también sigue siendo muy amorosa y muy... Finalmente ella es víctima, ¿no? Para la reina del sur, traficante muy famosa. En el año 2012, ATV transmitió con éxito La Reina del Sur. Por eso, la comunicadora Francesca Brivio logró tener una entrevista exclusiva con Kate para Día D. Aunque el giro de la nota estaba ligada a la serie, Francesca cuenta que conversaron fuera de cámaras sobre el Chapo Guzmán. Y dice que en realidad no es que estaba haciendo una apología al Chapo Guzmán, sino le parecía que era más sincero lo que él hacía que lo que hacía el propio gobierno, ¿no? Que hay toda esta mafia atrás y que más bien que lo que hacía el Chapo era, aunque sea, se sabía, ¿no? ¿Sigues siendo activista como antes? ¿Qué son las cosas que te indignan? ¿Por qué causas todavía te mueves a luchar, a protestar? Me indigna ver la injusticia en las calles, me indigna ver a mi país mal. Seguiré levantando la voz cuando sea necesario y cuando yo lo crea necesario. A veces me equivoco, a veces no me equivoco, a veces la gente me apoya, a veces la gente no me apoya, pero esa soy quien soy, ¿no? El éxito seguiría acompañando a Kate del Castillo. Sin embargo, para el Chapo,
La suerte estaba echada. El 22 de febrero de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán Loera había sido capturado. Pero el 11 de julio de 2015, fugó del penal de máxima seguridad, el Altiplano. Para ello, mandó construir un impresionante túnel de más de 1 kilómetro desde el baño de su celda hasta una casa contigua al penal. Le pedí a Dios y salió perfecto todo. Bueno, estoy aquí, gracias a Dios. Prófugo de la justicia mexicana, el Chapo Guzmán logró contactar a Kate del Castillo. Según las investigaciones, el líder del cártel de Sinaloa, fascinado con la actriz, mandó a sus abogados a buscarla en Los Ángeles. Por eso, hace 3 meses y medio, el gobierno mexicano interceptó una serie de mensajes de texto vía BlackBerry entre ambos, con curiosos seudónimos como Hermosa, Papá y Guapa. Tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Te cuidaré más que a mis ojos. Me mueve demasiado que me digas que me cuidas. Jamás nadie me ha cuidado. Gracias. Y tengo libre el siguiente fin de semana. ¿Usted cree que exista este tipo de conexión entre ella y él, o él y ella? Bueno, él es obvio que la estaba galanteando. Eso en el caso de él es obvio. Ella se deja querer. Hay cierto tipo de mujeres que prefieren mantener la ambigüedad para que tú sigas pendiente de ella, ¿me entiendes? Su deleite es insinuar que podría ser, pero que no es. Los mensajes también revelaron el interés de Kay por llevar al actor Sean Penn para una entrevista exclusiva, además de proponerle realizar una superproducción con la historia de la vida del Chapo para Hollywood. Tiene en las manos al narcotraficante más poderoso del mundo, que está prendado de ella y le ha dado todos los poderes para que haga su película, que ella está aprovechándolo bien, quiere seguir en ese rubro. La opinión pública mexicana o los medios de comunicación de allá de México, ¿cómo toman esta relación pues de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán? ¿Están a favor? ¿Qué les parece en todo caso? Están siendo muy benevolentes. Hay sí cuestionamientos donde dice cómo es posible que se pueda reunir con un capo que ha matado o que ha ordenado matar, que no ha tenido piedad en muchos aspectos. Sin embargo, hubo una encuesta recién y decía que sí, ¿a qué le atribuía la detención de Guzmán Loera? Y más que a una investigación se lo atribuían precisamente a la vinculación que tuvo Kate del Castillo con el Chapo. Es decir, le estaban incluso dando crédito, ¿no?, a Kate del Castillo en este sentido. La semana pasada, la revista Rolling Stone publicó la entrevista realizada en octubre del año pasado por Sean Penn y Kate del Castillo. Quiero dejar en claro, el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Al parecer, hechizado por la actriz Joaquín Guzmán, bajó la guardia. Por eso, el viernes 8 del presente mes, después de 6 meses de arduo seguimiento, el gobierno mexicano anunció la espectacular recaptura del capo de la mafia. Las imágenes difundidas por agentes especiales revelan una verdadera cacería humana. Hoy, una cadena internacional sacó a la luz la entrevista que Kate concedió a la periodista María Luisa Martínez en marzo del año pasado, cuando rodaba en Chile la película Los 33. Al ser consultada por el Chapo Guzmán, se mostró bastante incómoda y nerviosa. Tú le escribiste una carta a él. ¿Y qué piensas ahora que ya fue capturado? ¿Cómo? No, pero yo no le escribí una carta a él. Yo simplemente hice un manifiesto de las cosas en las que creo y de las cosas en las que no creo. Nunca fue una carta a él. Lo mencioné, que es otra cosa. Y nada más, no he estado al tanto de las noticias de México. Sí sé que lo capturaron, pero pues no, yo no tengo absolutamente nada que decir. Se puso muy tensa, ¿no? Pero digamos, el lenguaje corporal habló por ella, ¿no? ¿Qué hacían, por ejemplo? Algo.
¿Qué hacía? Tapaba el rostro, trastabillaba, tartamudeaba y estaba como alterada, ¿no? La última información en México apunta que el Chapo no solo se reunió con Kate del Castillo y Sean Penn. Los investigadores de inteligencia hablan que también se reunió con el ex representante de Alejandra Guzmán e incluso con el cantante Manuel. Ninguno de eso ha sido confirmado por ninguno de ellos, pero tampoco desechado. El Perú no está ajeno a estos nexos de la mafia con el espectáculo, como sucedió con el Vaticano, quien salió en libertad el último miércoles. A Demetrio Chávez Peñarrera se le vinculó con figuras de Chollywood como la actriz Susan León. Para mí el shock fue cuando prendí mi televisor y lo vi en la televisión, que los habían traído preso y que había todo un rollo ahí. Y yo dije, Dios mío, ¿no? Ahora viene lo que Dios quiera. Pero nunca pensé que me privaran 5 días de mi libertad. Pero bueno, yo hago mi mea culpa también y digo, sí, ok, pasó. Mientras tanto, el Chapo Guzmán se encuentra recluido en el penal El Altiplano del Distrito Federal. Además, se sabe que ha sido cambiado más de 8 veces de celda para evitar un nuevo escape. Por el lado de Kate, se especula que podría recibir entre 5 a 15 años de cárcel si se le comprueba que obtuvo beneficios económicos con el capo de la mafia. Quizás en el proceso la van a llamar a ella como testigo por una razón muy simple. Si no la llaman es muy rochoso para la justicia que no la llamen. Y además a los jueces también les encanta la foto. Entonces les encanta que una superestrella con 500 camarógrafos atrás, no solamente de México sino de todo el mundo, esté pendiente de lo que va a hacer en ese juzgado. Todos somos humanos. Lo concreto en esta truculenta historia es que la ficción superó ampliamente la realidad del hombre más buscado y peligroso del mundo y de la volcánica e imponente actriz Kate del Castillo. Nos vamos rápidamente a la pausa. Al regresar, Pedro Pablo Kuczynski está peleando por ser el que pase a la segunda vuelta. Segunda vuelta electoral habrá de todas maneras, pero hay candidatos que están creciendo y que parecen mucho a la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tiene que decir él al respecto al regresar aquí en Día D? Pero antes, este verano refréscate con el sabor natural de Cusqueña Trigo, elaborada con los más exclusivos ingredientes como el trigo Andrews, de los mejores del mundo, que le dan cuerpo consistente y un fino aroma. Disfruta del sabor de Cusqueña Trigo, refrescante por naturaleza. Cusqueña, la cerveza premium peruana. Además, recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. No te muevas, ya regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Gracias. No quiero caer aquí. No nos queremos caer en la misma. A menos de 3 meses de las elecciones, PPK habla y se confiesa con Pamela Bertis. Y ciertamente es mi última campaña. Si gano será la última y si pierdo también. Pues, ya cuelga los botines. Claro. En estas elecciones, ¿renunciaría y endosaría sus votos si viera que hay un candidato con mayor potencial para que Keiko no llegue a ser presidenta? En el Perú no hay endose de votos. Quédese en Día D. La señora Keiko Sofía Fujimori sigue liderando largamente las encuestas, es fija para una segunda vuelta electoral. El reto para el resto de candidatos es llegar a esa segunda vuelta y Pedro Pablo Kuczynski, que hasta el año pasado estaba tranquilo y segundo, pues ahora se está peleando con Acuña el segundo lugar y hay un candidato que ha aparecido en las encuestas y cuya propuesta se parece mucho a la de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Le preocupa o no al Pepe amigo? Vamos a ver, esta es la conversación que tuve esta semana con Pedro Pablo Kuczynski. Gracias. No quiero caer aquí. No nos queremos caer en la misma. Porque es cuando así. El trajinar de la campaña, el estar un día en Lima subiendo como ahora al Cerro San Cristóbal y quizás más tarde o mañana se va de gira a provincias, es intenso. Bueno, anteayer estuvimos en el Cusco, en varios mercados. Y el cuerpo
Chapo resiste? Porque recordemos que el año pasado hubo quien le encajó el mote de que ya estaba demasiado pasado de años para estos trajines. No, mi cuerpo resiste, lo único que es muy importante para mantenerse bien en estas campañas es hacer ejercicio. ¡Qué buena caminata tienen! ¡Más! ¡Buenos días! Hola. ¿Por qué me meto yo a querer ser presidente? Es mi segunda campaña a la presidencia. Y ciertamente es mi última campaña. Si gano será la última y si pierdo también. ¿No? Ya cuelga los botines. Claro, pero yo creo que en el Perú tenemos que modernizar el país. La brecha entre la gente que tiene poder adquisitivo y aquellos que no tienen nada, los que están en situación de pobreza, sigue siendo muy notoria y muy grande todavía. Bueno, tenemos que levantar el nivel. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con servicios públicos mejores, vivienda, calles, agua potable en todos los pueblos y ciudades del Perú. ¿Se ha trazado alguna meta, un objetivo de llegar a Palacio? Bueno, ¿cuántos peruanos al terminar su gobierno, si es que eso ocurre, nuevos peruanos contarán con agua potable, que ahora no lo tienen? 10 millones. 10 millones, esa es la meta. Esa es la meta y es un trabajazo, sí, porque hay proyecto por proyecto. Y lo más importante en una ciudad como Lima es tener un plan territorial. Por eso nosotros queremos poner el tren de cercanías, que se han reído muchos, el tren de cercanías, unos dicen queremos el tren bala, etcétera. ¿Y el tren de cercanías, cuál sería la inversión? Nosotros calculamos ¿es una posibilidad? Sí, el costo de las expropiaciones alrededor de Lima, que puede ser considerable, que el tren mismo, que son más o menos unos 1.200 millones de dólares con los trenes, las estaciones. Pero ¿qué inversión que en una asociación público-privada? Claro. ¿Y el tren de cercanías iría de Lima hasta...? Empezaría en Barranca Huacho, por el hasta norte. Hasta Lima, ya, y después hasta Pisco e Ica. Los analistas dicen que cuando las encuestas más o menos coinciden, se puede hablar de una tendencia. Y usted a fines del año pasado estaba en segundo lugar y ahora, digamos, está entre un segundo y tercer lugar, como que se está desplazando. ¿Se siente desplazado? No. ¿Lo ve con preocupación? Yo creo que las encuestas suben y bajan. Nosotros lo que queremos es mostrar nuestro programa, explicarle al pueblo que queremos un país próspero, un país seguro, y cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver si me oyen, y un saludo a ustedes jóvenes. Queremos un Perú mejor, un Perú limpiecito, bonito, ordenado, con buenos colegios y mucho trabajo para los jóvenes cuando sean ya más grandecitos. Yo sí tengo una idea clara de a dónde yo quisiera que esté el Perú encaminado en 5 años. Hablemos de seguridad ciudadana, que es uno de los temas que más le preocupa a todos. El fenómeno de sicariato se ha extendido, el tema de las extorsiones. La gente tiene miedo de salir a las calles. Pero claro, y yo creo que tenemos que refundar la policía y el poder judicial, porque no es simplemente cuestión de decir vamos a poner el ejército en las calles. El ejército no puede contra las extorsiones, contra el sicariato. ¿Quién sí puede? La inteligencia. Necesitamos una policía de investigaciones mucho más capacitada, mejor pagada, y con eso vamos a empezar rápidamente a cambiar las cosas. ¿Cómo sería una refundación de la policía? Primero tenemos que crear incentivos para que los jóvenes universitarios aspiren a entrar a la policía. Tenemos que tener policías bien pagados. Por
ejemplo, ha habido una mejora de la remuneración de la policía que ha hecho este gobierno, pero es no pensionable, son bonos no pensionables. Yo creo que los chicos que quieran entrar tienen que tener buena preparación, terminan su academia policial y se les da un bono de entrada a la policía. Eso lo pueden invertir y unos años después comprarse su primer departamento. Entendemos que es un tema de, no solamente decisión, sino un tema de presupuesto. Que es un tema de presupuesto, o sea, sí, claro. Este gobierno ha hecho el aumento escalonado. Si hubiera tenido más presupuesto, ¿no lo hubiera hecho ya? Necesitamos que sea una profesión bien incentivada. ¿Cuánto cuesta eso? 1% del producto. O sea, para ir de 1,3 donde estamos ahora del producto a 2,3. Son 7.000 millones de soles. Es perfectamente financiable. No se va a hacer en un año, se va a hacer en 2 años. Ahora, hay quienes opinan, por ejemplo, que el tema del aumento del sueldo mínimo, Julio Guzmán, que hemos estado hablando de él, decía que es una medida populista y que es irresponsable hablar de aumento del sueldo mínimo. Bueno, hay que preguntarle eso a la gente que gana el sueldo mínimo en un almacén, 750 soles, que este gobierno aumentó de 600 a 750, pero ha habido un poquito de inflación. El año pasado fue 4%. Todos los estudios técnicos sobre este tema muestran que aumentos razonables de la remuneración mínima generan más productividad. ¿Y esto no afecta más a las pequeñas y medianas empresas que sí seguramente en planilla pagan sueldo mínimo? Si les sube el sueldo mínimo, suben también los costos sociales. Pero vamos a ayudar a esas empresas a que se formalicen, porque la gran mayoría de los trabajadores en el Perú no tienen beneficios. Ninguno. Tienen el CIS y pare de contar. En el tema de educación, conversaba la otra vez en UNICEF con chicos de Puente Piedra, de San Juan del Lurigancho, de Villa El Salvador, que han levantado información a propósito de las elecciones que vienen. Y lo que piden es mejor infraestructura escolar, mejores profesores y profesoras que tengan mejor tecnología y que estén más preparados. Y les preocupa mucho la deserción escolar por embarazos precoces, por pandillaje, por drogadicción. Sienten que no hay información y que no hay contención de parte, ni información de parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación en estos problemas. Bueno, ha habido una mejora notable en educación en los últimos 15 años, pero estamos todavía en un nivel muy bajo. Las profesoras, salvo las que hayan pasado los exámenes de la carrera pública magisterial, ganan 1.200 soles, ¿no? 1.200 soles en un país cuyo ingreso por habitante es más o menos $8.000, o sea, 28.000 soles al año. 1.200 está muy lejos de 28.000, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Los profesores y las aulas. Esas son las dos cosas. Aumentarle el sueldo a los profesores. Eso es. Es una cosa progresiva, pero... Para llegar de 1.200, que es lo que es el sueldo que nos estaba comentando, para llegar a qué nivel remunerativo. Poco a poco se debe llegar a 2.500, 3.000, que es lo que ganan los mejores que han pasado los exámenes. Claro, pero la edad que digamos que la base sea 3.000 soles. Poco a poco. En el Perú hay 50.000 colegios públicos. Más de la mitad están en un estado lamentable. Tenemos un proyecto para ir mejorando los colegios. Eso va a tomar más de 5 años. Y va a costar, según los cálculos que hemos hecho, $15.000 millones, igual que el proyecto de agua potable. Esos son los dos grandes proyectos que tenemos. Suena maravilloso este plan de que progresivamente la base del sueldo de los profesores esté a 3.000 soles. ¿En cuánto tiempo se podría lograr? Yo creo que
a los soles de hoy, porque también hay inflación, ¿no? Entonces no queremos que la inflación se coma los sueldos. Yo creo que podemos llegar ahí en 5 o 6 años, ¿no? La despenalización del aborto. Yo creo en la vida. Ya hay una ley de aborto terapéutico. Yo creo que no necesitamos hacer nada más. ¿Ni en casos de violación? Yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar que las jóvenes vivan en una situación tan difícil de hogar. La mayoría de las violaciones son de la pareja. Es del entorno cercano, el del padre, el padrastro, el tío. Exacto. Entonces, y bueno, un tema además de información, de anticoncepción, de planificación familiar. Debe haber educación sexual en los colegios. Mucha gente se opone a eso. Así es, pero eso evitaría muchos de estos problemas. Otro de los temas que de los que han hablado otros candidatos es la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori. Yo lo que he dicho es lo siguiente: si el Congreso aprueba una ley que permita que gente en una situación como la de él, que está parcialmente enfermo, pero que ha sido juzgado y condenado, pueda cumplir su sentencia en casa, yo firmo esa ley. Okay. No sería un indulto presidencial. No. Indulto presidencial. En estas elecciones, ¿renunciaría y endosaría sus votos si viera que hay un candidato con mayor potencial para que Keiko no llegue a ser presidenta? En el Perú no hay endose de votos. Tenemos que pensar en dónde estábamos en el 2011. Teníamos el peligro del chavismo en el Perú. Era una situación muy distinta a la que tenemos hoy. Hoy tenemos una economía que está muy frenada, pero no hay peligro del chavismo en el Perú, es otra cosa. Pero en el 2011 sí había ese peligro y por eso yo apoyé a Keiko en vez de apoyar a Ollanta. Esta vez tenemos una situación muy distinta, entonces las cosas se tienen que poner en su contexto. En el contexto, ¿no? Efectivamente, pero llegado a ese escenario en que viera que usted no puede pasar a la segunda vuelta para enfrentar a quien sería Keiko Fujimori. Yo voy a seguir hasta el 10 de abril y ojalá hasta el 10 de julio. Y yo le deseo mucho éxito, de verdad, en su campaña. Gracias. Muchísimas gracias. Me quiero caer aquí no nos queremos caer al abismo. Por eso ando así. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con una denuncia que en su momento, cuando los vecinos de San Juan de Miraflores quisieron sentarla en una comisaría, no la tomaron en serio, no quisieron dejarla sentada en actas, pero se ha viralizado en redes sociales. Vecinos de San Juan de Miraflores acusan a un mototaxista de haber maltratado a una perrita. El maltrato es de tipo sexual. La verdad es que el caso es dramático, es estremecedor. Vamos a regresar con los detalles aquí en Día a Día. No se muevan. Esta denuncia que vamos a ver a continuación, en su momento los policías de la comisaría de Mateo Pumacahua en San Juan de Miraflores no quisieron tomarla porque aduciendo que había falta de pruebas, que no tenían cómo probar los vecinos de San Juan de Miraflores que el mototaxista al que acusan era autor del delito de zoofilia, de agredir y atacar sexualmente a los perritos y mascotas del distrito. Como no se aceptó la denuncia en la comisaría, los vecinos y la señora Laura Ñahui Castillo decidió hacer su denuncia en Facebook y la denuncia se viralizó. Ella señala que este mototaxista reiteradamente ha abusado sexualmente de los perritos y mascotas del distrito.
A su denuncia se han sumado la de otros vecinos que atestiguan lo mismo, pero que no tienen cómo probarlo y admiten que efectivamente cuando han llevado a los perritos que han sido víctimas, que habrían sido víctimas de este abuso, de esta conducta, a 3 veterinarias distintas, no han logrado certificarlo y dicen, eso en la cuenta de Facebook, dicen que no se ha podido certificar esto porque en las veterinarias no hay el instrumental necesario o el personal adecuado o el conocimiento de las técnicas para poder certificar que estos perritos, estas mascotas han sufrido esta agresión sexual, la verdad, terrible y sin nombre. Las imágenes que usted está viendo ahora, son imágenes de ATV Noticias al Día. Mañana van a desarrollar completa esta información. Hay una indignación enorme en los vecinos que dicen que esta conducta espantosa es reiterada y exigen que se tomen medidas en virtud de la ley 3047 de protección y maltrato animal. Así que mañana en ATV Noticias al Día la información completa sobre este caso. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10. Buenas noches.